Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que mi familia era, en el peor de los casos, ligeramente disfuncional. Ya sabes, los típicos comentarios pasivo-agresivos en Navidad, mi madre favoreciendo a mi hermana menor Gabriela y mi padre viviendo felizmente ajeno a todo. Molesto, sí, insoportable, no realmente. Pero entonces ocurrió la boda de Gabriela, y me di cuenta de algo: mi familia no solo tiene favoritos, tiene una protagonista principal. Y, sorpresa, no soy yo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estés teniendo un día maravilloso donde quiera que estés. Me encantaría que compartieras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. Mi nombre es Sofía y tengo 32 años. Si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que mi familia era, en el peor de los casos, ligeramente disfuncional. Ya sabes, los típicos comentarios pasivo-agresivos en Navidad, mi madre favoreciendo a mi hermana menor Gabriela y mi padre viviendo felizmente ajeno a todo. Molesto, sí, insoportable, no realmente. Pero entonces ocurrió la boda de Gabriela, y me di cuenta de algo: mi familia no solo tiene favoritos, tiene una protagonista principal. Y, sorpresa, no soy yo. En la boda de mi hermana Gabriela, mientras buscaba mi asiento, mi cuñada sonrió. Oh, Sofía, ronroneó con malicia, tú no te sientas con nosotros. Lo que no sabían es que esa noche, decidí que ya nunca más volvería a sentarme donde ellos quisieran. Siempre fui la hermana mayor, lo que en mi familia significaba ser la que daba el ejemplo, la que cedía, la que entendía y, por supuesto, la que recibía menos pastel. Desde que tengo memoria, Gabriela, 4 años menor que yo, ha sido el centro del universo familiar. Era la niña bonita, la artista, la sensible, que necesitaba protección constante. Y yo era, bueno, yo era Sofía. La responsable. La que sacaba buenas calificaciones sin esfuerzo, lo que mi madre veía no como un logro, sino como lo mínimo esperado. Si sacaba un 9 en un examen, mi madre sacudía la cabeza y suspiraba: Sofía, sabes que eres capaz de más. Mientras tanto, si Gabriela aprobaba con un 6 raspado, era momento de sacar los globos, el pastel y anunciar a los 4 vientos la hazaña. Crecí escuchando a mi madre decir cosas como: Gabriela necesita más apoyo, tú eres fuerte, o Sofía, tú eres más madura, entiende a tu hermana. Me acostumbré a poner las necesidades de Gabriela por encima de las mías. ¿Quería estudiar fuera? No, mamá dijo que Gabriela no podría sobrellevar mi ausencia, y además, mi naturaleza responsable era necesaria en casa. ¿Quería comprarme un coche con mis ahorros de verano? No, Gabriela necesitaba uno nuevo para la universidad, y el mío usado, ya veríamos después. Yo era el cimiento invisible sobre el que se construía el brillante pedestal de Gabriela. Mi padre, un hombre trabajador pero que rehuía cualquier atisbo de conflicto emocional, simplemente asentía o se retiraba con su periódico, viviendo en su burbuja de aparente paz. La casa familiar, una construcción sólida en un buen barrio que mi abuela materna había dejado a mi madre, era el escenario de este teatro. Yo había contribuido con parte de mis primeros sueldos para arreglos, pagué de mi bolsillo la remodelación de la cocina hace 5 años. Cosas que no se mencionaban, que se daban por sentadas. Gabriela, en cambio, llegaba, pedía, y se le daba. Su sola presencia parecía justificar cualquier sacrificio. Cuando Gabriela anunció que se casaba con Roberto, un joven de buena familia, la casa se convirtió en un torbellino de preparativos. Mi madre estaba en su elemento, organizando la boda del año para su princesa. Yo me ofrecía a ayudar con lo que fuera. Quería ser la hermana que apoya, dejar atrás viejos resentimientos, celebrar su felicidad. Sinceramente, quería ser parte de su momento importante, sentir que, a pesar de todo, éramos una familia unida. Las primeras señales llegaron como punzadas, fáciles de ignorar al principio. Sofía, no creo que vayas a ser dama de honor. Gaby quiere algo más moderno. Sus amigas del gimnasio y la prima de Roberto. Me lo dijo mi madre con ese tono casual que usa para soltar bombas. Dolía, sí, pero me repetía: es su boda. Su elección. No es sobre ti. Me excluyeron de la elección del vestido, de la degustación del menú, de la lista final de invitados que no eran familia directa. Me sacaron de un grupo de WhatsApp que mi madre creó para los detalles finales,
según ella, porque se hablaban cosas de damas de honor y no queríamos que te sintieras incómoda. Cada exclusión, por pequeña que fuera, se sentía como un recordatorio, no eres esencial. Pero seguí adelante, compré mi vestido, preparé un regalo que sabía que a Gabriela le encantaría. Quería ir, sonreír, tomar fotos y desearles lo mejor. Pensé que, al menos en la boda, la fachada familiar se mantendría y yo tendría mi lugar junto a mis padres y tíos. ¡Qué ingenua! El día de la boda llegó con ese calor húmedo de la costa que te pega en la piel. El lugar era espectacular, una hacienda restaurada con jardines exuberantes y un salón principal enorme. Olía a flores frescas, a cera pulida, al perfume caro que mi madre usaba en ocasiones especiales. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. La atmósfera era de pura celebración y elegancia. Mientras los invitados llegaban, me movía torpemente, sintiéndome un poco fuera de lugar a pesar de mi vestido. Busqué a mis padres, a mis tíos. Vi a Gabriela radiante, rodeada de sus damas de honor de vestidos idénticos y sonrisas perfectas. Llegó el momento del banquete. La gente comenzó a dirigirse al salón. En la entrada, había un plano de asientos y una mesa con tarjetas de ubicación. Busqué mi nombre en el plano. No estaba en la mesa principal, por supuesto, ni lo esperaba. Busqué la mesa de mis padres, la de mis tíos, la de mis primos cercanos. No aparecía con ellos. Un nudo frío comenzó a formarse en mi estómago. Recorrí la lista de mesas una y otra vez, mi dedo temblando ligeramente. Mi nombre no estaba en el plano general. Me acerqué a la mesa de tarjetas. Estaban ordenadas alfabéticamente. Mis dedos revolvieron las tarjetas con mi apellido. Y ahí estaba. Mi tarjeta. Sofía López. La tomé. Miré a mi alrededor, tratando de entender a qué mesa correspondía. No había número de mesa en la tarjeta. Me volví hacia el plano de asientos, que sí tenía números y nombres de mesas. Recorrí de nuevo el salón visualmente, buscando alguna mesa sin número, alguna indicación. Nada. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Me giré. Era Daniela, la hermana de Roberto, mi ahora cuñada, política. Tenía una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa cargada de algo que no supe descifrar al instante. «Ay, Sofía», ronroneó con esa voz melosa que usaba para todo. Sus ojos se deslizaron de mi tarjeta a un punto detrás de mí, cerca de la entrada del salón, casi en el pasillo de servicio. «Tu asiento. No quisimos ponerte con cierta gente que quizás no entienden ciertas cosas». Su sonrisa se amplió, una malicia abierta y cruel brillando en sus ojos. Señaló con la cabeza hacia una mesa pequeña, plegable, colocada casi en el pasillo de acceso a los baños y la cocina. Era diferente a todas las demás mesas del salón. Tenía un mantel que no combinaba, las sillas parecían viejas y cojas, y estaba ligeramente inclinada. Encima, había un pequeño letrero de cartulina escrito a mano que decía, «Mesa adicional». No tenía número. Sentí un puñetazo helado en el estómago. El aire se me fue de los pulmones. Mis piernas flaquearon. La música del cuarteto de cuerdas, antes alegre, ahora sonaba burlona. Podía sentir las miradas curiosas de algunos invitados que pasaban. La vergüenza me subió por el cuello como una marea hirviente. Mi madre y Gabriela estaban a unos metros, saludando invitados, sus sonrisas radiantes, ajenas a mi humillación. Gabriela me lanzó una mirada rápida y sonrió, una sonrisa fugaz que parecía confirmar mi cuñada. Daniela se inclinó un poco más. «Disfruta la vista», susurró con una risita baja antes de irse a su mesa, una de las principales, con mis padres. Me quedé ahí, parada en medio del pasillo, con la tarjeta en la mano, mirando la mesa adicional. El olor a comida de la cocina cercana, el murmullo de las conversaciones felices, el sonido de los cubiertos chocando, todo me abrumaba. Me sentí como si alguien me hubiera arrancado un trozo de alma, dejándome expuesta y temblorosa. Esto no era una disfunción. Esto era crueldad intencional. Era un mensaje claro y público, no eres parte de nosotros. Eres una extraña. Un estorbo. Te sentamos aquí, en el pasillo, para que todos lo vean. No pude quedarme. No podía sentarme en esa mesa, tragar la comida y pretender que todo estaba bien.
No podía ver las caras de mi familia celebrando mientras yo era relegada a un rincón indigno. Con mi corazón latiendo furiosamente y las lágrimas picándome los ojos, salí del salón principal, caminando lo más rápido que pude sin correr, esquivando a la gente, sintiendo que todas las miradas me taladraban la espalda. Me escondí en el primer baño que encontré. Cerré la puerta con llave y me desmoroné. Las lágrimas, antes contenidas, brotaron a raudales, calientes y amargas. Me apoyé en la puerta, resbalando hasta sentarme en el suelo frío. Lloré por la humillación, por la traición, por todos los años de intentar ser suficiente para una familia que nunca me valoró. Saqué mi teléfono. La pantalla se iluminó con mensajes de mi madre y Gabriela. Sofía, ¿dónde estás? Ya va a empezar la cena, y luego, después de un rato, qué vergüenza que te fueras así, arruinas los momentos felices. Sofía, estás exagerando. Es solo un asiento. Gaslighting puro. Me estaban diciendo que mi dolor no era válido, que mi reacción era desproporcionada, que yo era el problema. Ahí, en la oscuridad del baño de un salón de fiestas, mientras escuchaba la música y las risas filtrarse a través de la puerta, toqué fondo. Entendí que no había nada que pudiera hacer para ganarme su amor o su respeto. Que no importaba cuánto me sacrificara o cuánto intentara encajar, para ellos, yo siempre sería la sombra de Gabriela, un personaje secundario incómodo. Me sentí completamente sola, vacía, traicionada por las personas que deberían haberme protegido. Creyeron haberme roto. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Lloré por la niña que siempre buscó la aprobación de su madre, por la adolescente que se dio sus sueños por la armonía familiar, por la adulta que fue humillada en público. Pero al amanecer, al salir de la hacienda, sentí algo nuevo mezclado con el agotamiento, una furia helada y una claridad aterradora. Me sequé los ojos. La tristeza aún estaba ahí, un peso sordo en el pecho, pero ya no era el sentimiento dominante. Era la ira. Y con ella, una determinación inquebrantable. Decidí en ese momento que nunca más, bajo ninguna circunstancia, permitiría que nadie, y menos ellos, me dictara cuál era mi lugar. Especialmente, no volvería a sentarme donde ellos quisieran ponerme. Los días siguientes fueron extraños. No contesté las llamadas ni los mensajes de mi familia. Me sentía en un limbo. Por un lado, el dolor seguía vivo, una herida abierta que ardía. Por otro, sentía una extraña liberación, como si al aceptar la verdad de su desprecio, una pesada cadena se hubiera roto. La casa familiar, donde vivía mi madre y a la que yo solía ir con frecuencia, de repente se sentía ajena, cada foto familiar en la pared como una acusación silenciosa de mi exclusión. Necesitaba hablar con alguien que me viera a mí, no como la hermana de Gabriela, o la hija responsable, sino como Sofía. Llamé a Elena, una amiga de la infancia con la que no hablaba tan seguido como antes, pero en quien confiaba. La invité a tomar un café. Le conté todo, desde el asiento en el pasillo hasta los mensajes posteriores. Mientras hablaba, las palabras salían a borbotones, llenas de frustración y dolor. Elena me escuchó sin interrumpir, su rostro mostrando empatía. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego tomó mi mano por encima de la mesa. Sofía, dijo con voz firme pero suave, lo siento mucho que te hayan hecho eso. No, Sofía. Eso no es normal. Eso no es una familia. Te están haciendo daño. Siempre supe que algo no estaba bien en cómo te trataban, pero nunca imaginé que llegarían tan lejos. Sus palabras fueron un bálsamo. La validación que tanto necesitaba. No estaba loca. No estaba exagerando. Ella me hizo sentir cuerda por primera vez en días. Me sugirió que quizás debería hablar con alguien que supiera de leyes, solo para entender si había algo que pudiera hacer, especialmente por todo lo que yo había contribuido a la casa. La idea de acciones legales me parecía extrema al principio, algo de películas. Pero Elena insistió, y yo, impulsada por la nueva determinación que sentía, busqué el número de una abogada que un conocido había recomendado, la licenciada Mendoza. Una mujer con reputación de ser muy competente y directa. Fui a su despacho unos días después. El lugar era serio, con libros de leyes por doquier. La licenciada Mendoza era una mujer de unos 50 y tantos, con una mirada penetrante pero calmada. Le conté mi historia, empezando por el favoritismo, mis contribuciones a la casa, la boda, la humillación, el gaslighting posterior.
Hablé con la vulnerabilidad que sentía, sin intentar parecer fuerte. La abogada escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró. Sofía, dijo con una voz que inspiraba confianza, lo que describes no es solo disfunción. Hay elementos de manipulación emocional, dependiendo de lo que me digas ahora, quizás hasta explotación financiera o despojo. Me preguntó sobre la propiedad de la casa, si había testamentos, si mis contribuciones estaban documentadas. Le mencioné de pasada que la casa era de mi abuela materna y que ella siempre había sido, peculiar, muy apegada a los bienes, pero también decía querer a ambas hermanas. La licenciada Mendoza me pidió que buscara cualquier documento viejo de la abuela que pudiera tener en mi poder o que recordara dónde podría estar. Cualquier carta, cualquier papel legal, recibos de mis contribuciones. A veces, dijo, las verdades familiares se esconden en los papeles viejos. Volví a la casa donde crecí para buscar algunas cosas personales que aún guardaba allí. Fue incómodo. Mi madre estaba evasiva, Gabriela, triunfante pero distante. Daniela, mi cuñada, no estaba. Busqué en el cuarto trastero, un lugar lleno de cajas polvorientas con recuerdos y cachivaches familiares. Mientras revolvía viejas cajas de mi abuela, encontré una caja de metal oxidado, escondida al fondo. Dentro había cartas, fotos antiguas y, lo que me hizo detener la respiración, un sobre amarillento etiquetado como «Testamento, mi última voluntad». Era de mi abuela. Con manos temblorosas, lo abrí. No era el testamento que mi madre siempre decía que existía y que supuestamente le dejaba todo a ella. Este era más antiguo, fechado años antes de que mi abuela enfermara gravemente. En él, mi abuela estipulaba que la casa se dejaría en copropiedad a partes iguales a sus dos hijas y que, tras la muerte de ellas, pasaría a sus nietos, es decir, a Gabriela y a mí, a partes iguales. Mi madre, al parecer, había usado un testamento posterior, redactado cuando mi abuela ya no estaba en plenas facultades mentales, para quedarse con la totalidad de la casa, o al menos eso es lo que nos había hecho creer siempre. Este fue el primer giro, la verdad del pasado. No era solo favoritismo cruel, era una manipulación activa y de largo plazo para excluirme de algo que legítimamente me correspondía. Mi madre y Gabriela me habían tratado como una extraña para que yo nunca sintiera que tenía derecho a nada. La humillación en la boda no era solo un acto de mezquindad, era una declaración de posesión y exclusión total, una forma de decir, no solo te quitamos tu lugar emocional, te quitamos tu derecho a este hogar. Llevé el testamento a la licenciada Mendoza. Lo revisó cuidadosamente. Este documento es válido, dijo. El otro testamento podría ser impugnado si se prueba que su abuela no estaba en plenas facultades. Su madre ocultó esta verdad. Además, añadió, si usted puede probar sus contribuciones financieras a la casa, tiene aún más argumentos. Le mostré recibos viejos, transferencias bancarias que había guardado. La abogada preparó una carta formal para mis padres, informándoles que yo tenía conocimiento del testamento y de mis derechos, e invitándolos a una reunión para discutir una solución amistosa. La reacción fue exactamente como esperaba, pero intensificada por el miedo. Recibí llamadas furiosas de mi madre. ¿Cómo te atreves, Sofía, que estás loca si crees que te vas a quedar con algo? Eres una desagradecida, tu abuela nunca quiso eso. Gabriela me envió mensajes acusándome de avaricia y de querer romper a la familia. Daniela, la cuñada, empezó a esparcir rumores sutiles en el círculo social, insinuando que yo estaba pasando por problemas mentales y que quería aprovecharse de mis padres. Su firma, la malicia disfrazada. La reunión con la licenciada Mendoza fue tensa. Mi madre vino con Gabriela, y el padre de Roberto vino con ellas, imagino que para intimidar o supervisar. Mi padre no asistió. La licenciada Mendoza presentó mis derechos. La madre y Gabriela negaron rotundamente la validez del testamento viejo, insistieron en que el otro era el único, y que mis contribuciones fueron regalos o ayuda mínima. El suegro de Roberto intentó tomar el control de la conversación con argumentos legales superficiales. Fue en ese momento cuando el segundo giro, el decisivo, entró en juego, de la mano de mi aliado inesperado. Durante mi búsqueda de documentos viejos, me había contactado con mi tía abuela Isabel, la hermana de mi abuela mencionada en el testamento viejo. Siempre fue la oveja negra para mi madre porque era independiente y no se dejaba manipular. Hablé con ella, le conté la historia y la existencia del testamento viejo. Ella ya sabía de él.
Tu madre siempre fue ambiciosa, Sofía, me dijo con su voz rasposa pero sabia. Me reveló que mi abuela, temiendo que mi madre pudiera intentar algo, le había dado una copia notariada de ese testamento original, y una carta firmada explicando sus deseos y su preocupación por mi madre. Mi tía abuela Isabel tenía esos documentos guardados. Además, me dijo, y grabé una conversación con tu madre hace años, donde admitía haber encontrado el testamento viejo y haber consultado cómo anularlo o ignorarlo. Pensé que nunca la necesitaría, pero mira. Me envió la copia notariada y la grabación. En medio de la reunión con la licenciada Mendoza, cuando mi madre negaba furiosamente y Gabriela ponía los ojos en blanco, la licenciada Mendoza interrumpió la sarta de mentiras. Señora López, dijo dirigiéndose a mi madre con firmeza, tenemos en nuestro poder una copia notariada del testamento original de su madre, la señora Elena. También tenemos evidencia de que usted conocía su existencia y deliberadamente no informó a su hija, Sofía, de sus derechos. Y si es necesario, presentaremos la declaración jurada de la señora Isabel, quien puede confirmar la intención de su hermana y su propio conocimiento de este documento. Y tenemos grabaciones. El despacho se quedó en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de mi propia respiración. La cara de mi madre palideció. Gabriela se quedó con la boca abierta, con su máscara de superioridad rota. Daniela, que no estaba presente en la reunión pero se enteraría después, según me contó mi tía Isabel, reaccionó con pánico al ver que su alianza con los que pierden podría afectarla. El suegro de Roberto, el hombre de negocios, entendió al instante la gravedad legal y el potencial escándalo. Su actitud cambió drásticamente de la arrogancia a la preocupación por la reputación de su familia. Este fue el momento de la justicia. No hubo gritos de mi parte, solo la presentación tranquila e irrefutable de la verdad. La familia intentó negociar. Querían que guardara silencio a cambio de una pequeña suma. Me negué. Mi abogado presentó una demanda formal basada en el testamento y mis contribuciones. La batalla legal fue agotadora, llena de tácticas dilatorias y más calumnias esparcidas por mi familia a través de grupos de WhatsApp familiares y comentarios en redes sociales. Me llamaron interesada, traidora, mala hija. Me dolió, sí, pero el dolor ya no me paralizaba. Elena y la tía Isabel fueron un apoyo constante, validando mi experiencia y recordándome por qué luchaba. El proceso duró meses. Finalmente, la evidencia era demasiado clara. Ante la inminencia de un juicio público que expondría su engaño y la manipulación, mi madre y Gabriela accedieron a un acuerdo. No obtuve la mitad de la casa como decía el testamento original, pero obtuve una compensación financiera significativa que representaba mi parte justa de la herencia y un reconocimiento de mis contribuciones. Lo más importante, legalmente quedó establecido que yo tenía derechos que fueron ignorados. Las consecuencias familiares fueron severas pero necesarias. Corté lazos con mi madre y Gabriela. No hubo reconciliación, ni disculpas sinceras. La cuñada y su familia se distanciaron de mí por completo. La relación con mi padre sigue siendo distante, él nunca entendió o nunca quiso entender del todo. Perdí esa familia. Pero gané algo mucho más valioso, mi paz, mi dignidad y mi libertad. Los meses después del acuerdo fueron un proceso de sanación. Fui a terapia para procesar años de dolor y manipulación. Aprendí a establecer límites firmes, a decir no, sin sentir culpa. Pasé más tiempo con Elena y mi tía abuela Isabel, descubriendo que la familia no es solo sangre, sino las personas que te eligen y a las que tú eliges, quienes te aman por quien eres, no por el papel que quieren que juegues. Mi tía Isabel, con su sabiduría tranquila y su fuerza, se convirtió en una figura materna que nunca tuve realmente. Con ella, volví a sentir el calor de un hogar, uno basado en la honestidad y el respeto mutuo. Ya no siento la necesidad de probar mi valor a nadie. He construido una vida independiente, rodeada de personas que me aprecian. La casa familiar ya no es un símbolo de exclusión, sino un recordatorio de dónde vengo y lo lejos que he llegado. A veces, la recuerdo, y siento un nudo en la garganta, pero luego respiro hondo. El aire que entra en mis pulmones se siente ligero, libre. Ya no cargo el peso de sus expectativas o su desprecio. Mi historia no es única. Sé que muchos de ustedes han sentido este dolor, esta exclusión, este ser relegado a un rincón por las personas que más deberían amarte. Quiero que sepan que no están solos. Que está bien sentir rabia, está bien buscar justicia, y está bien, sobre todo,
elegir tu propia paz y construir tu propio hogar, metafórico o literal, donde te sientas segura y amada. Poner límites no te aleja de la gente que te quiere, te acerca a quienes te respetan. Gracias, de corazón, por haberme acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho saber qué sentiste al escuchar mi historia. ¿Te resonó en algo? ¿Alguna vez viviste una situación parecida con tu familia? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. Te leo todo.